Cuando la arrogancia argentina prueba el chile mexicano. El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana Jesse Bam Rodríguez había subido peldaños y se había colocado como uno de los nombres más importantes no solo en su categoría, sino que también en el mundo boxístico. Todo esto gracias a grandes victorias como la conseguida contra Carlos Cuadras, a quien había sorprendido venciéndolo contundentemente. También había pulverizado a otro pez gordo de la categoría, como lo era el tailandés Sor Rungvisai, logrando detenerlo en 8 episodios, pero Jesse Rodríguez tocó la gloria cuando despachó a quienes muchos consideraban como el mejor de la división, como lo había sido el mexicano Gallo Estrada, logrando consolidarse sin duda alguna como una revelación boxística y uno de los nombres más fuertes en las listas libra por libra. Su siguiente rival era el argentino Fernando "El Puma" Martínez, otra revelación que se había abierto paso en batallas donde siempre era subestimado y lograba salir avante. El Puma, como lo apodaban, era un tipo con garra y un talento único, que en 18 peleas invicto ya había dado la campanada en varias ocasiones, hasta lograr hacerse con el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría Supermosca, y después el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la misma división, mismo que defendería contra el sangre mexicana Bam Rodríguez, haciéndolo un rival bastante peligroso, pues sus 2 títulos mundiales ganados y su récord invicto hablaban por sí solos. Pero el problema fue cuando la soberbia de los argentinos se hizo presente y subestimaron al de padres mexicanos, diciendo que este estaba inflado a base de marketing y no era la gran cosa como decían. Además pregonaban que ellos sí habían enfrentado rivales duros y en su mejor momento, a diferencia de Rodríguez, quien según el entrenador del Puma le habían puesto rivales viejos y a modo para poder inflarlo. Además que el Puma Martínez estaba por encima de cualquier rival que haya enfrentado Jesse Rodríguez. Y tal vez era cierto, pero decir que el Bam estaba inflado y el Puma Martínez era mejor que él eran demasiado soberbio. Aún así, el boxeador argentino, sintiéndose superior y más talentoso, intentó arremeter físicamente e intimidar al Bam Rodríguez, quien se mantuvo sereno y sin caer en la provocación del muy crecido boxeador argentino. Llegó la noche del combate y la esperada unificación de los 2 mejores supergallos del mundo estaba en marcha. Y así era como arrancaba la pelea. El argentino se iba con todo desde el primer campanazo a presionar y atacar a Rodríguez. Incluso lograba hacerlo trastabillar y ponerlo en aprietos. Pero el Bam Rodríguez se veía muy paciente y esperaba los embates del sudamericano y los resolvía sin tanto problema. Pero esa presión de Martínez pasaría rápidamente y ahora era el sangre mexicana quien tomaba el control de la pelea. Parecía que el argentino se había cansado por la intensidad del primer episodio y a partir del segundo estaba siendo superado. Aún así, este no rehuía al choque y se iba al intercambio contra el Bam, pero el estadounidense era superior y más preciso en los intercambios. Su golpeo era más poderoso y castigaba duramente a Martínez, quien intentaba resistir. Pero cada ataque de Rodríguez lastimaba visiblemente al argentino, quien había dejado de lanzar golpes como en los primeros instantes. Todo esto a causa del agotamiento y de que el Bam lo contragolpeaba ferozmente cada que éste despegaba las manos de su rostro. Todo ya era del lado del de padres mexicanos y no había respuesta alguna ni señales de intentar pelear del sudamericano, hasta que llegó un puñetazo infernal que se estrelló contra la mandíbula de Martínez y lo dejó inerte en la lona. La pelea había terminado dramáticamente con una mano izquierda letal que había culminado una paliza. El referee ponía fin a la pelea y el argentino no había podido defender con acciones todas las palabrerías que había dicho su equipo.